Hola, muy buenas. Bienvenidos a Los Ingeniebrios. Ok, en esta ocasión tenemos la parte 2 de SolidWorks. Comenzaremos utilizando un archivo nuevo. Ya saben cómo abrirlo de acuerdo al tutorial 1. Una pieza normal. En esta ocasión vamos a ver lo que es un croquisado, que es exactamente cómo funciona y las diferentes operaciones que se pueden realizar en un croquisado. Para esta ocasión vamos a ocupar el plano de planta, vamos a su vista normal y nos vamos a ir a la parte de croquis. Seleccionamos croquis. Muy bien, primero que nada tenemos una línea que ya el tutorial pasado la comenzamos a utilizar. Ahora vamos a utilizar los demás comandos que tenemos. Tenemos un círculo, al darle clic nos va a salir esta forma del puntero, la cual vamos a situar en el origen. Damos clic, aceptamos y bueno, así tenemos un círculo básicamente. Aceptamos, saben que le podemos dar medidas desde cota inteligente o simplemente se puede dejar así por el momento. Ok, ahora vamos a cerrarlo desde el botón de él para borrarlo o suprimir de acuerdo al idioma en que tengan su teclado. Y ok, ahora vamos a tener otra forma de círculo que se puede realizar por medio de un círculo perimetral, que ustedes van a dar como tal 3 puntos y sobre ese se va a realizar. Van a dar un punto que es el inicio, un segundo punto y un tercero que les va a dar, digamos que las partes que toca el círculo. De esa forma también podemos crear otro círculo. Igual lo borramos. Ahora tenemos rectángulo. Al darle clic nos va a dar por default un rectángulo de 2 puntos, el cual al dar el primer clic nos va a soltar una esquina y de ahí vamos a arrastrar para obtener la segunda esquina del rectángulo. Es una forma muy básica, ahí la tenemos. De otra forma tenemos en este panel de opciones del lado izquierdo otras formas de realizar el rectángulo, como es un rectángulo de centro. Para el rectángulo de centro el primer punto va a ser la parte central en la que se forma el rectángulo, mientras que el segundo va a ser una de las esquinas. Ustedes lo pueden modificar a su gusto, darle otra medida, como quieran. Ahí está esa parte. Otra forma es realizar un rectángulo de 3 puntos de esquina. O sea que van a realizar primero una esquina, ahí arrastran hacia la segunda esquina y de ahí arrastran la tercera esquina para dar la altura que va a tener el rectángulo. Esa es la tercera forma para crearlo. Tenemos un rectángulo de 3 puntos que el primero va a ser desde el centro. El primer punto donde damos clic va a ser la parte central del rectángulo. El segundo va a ser una esquina y el tercero otra esquina. Básicamente esa es la forma del siguiente rectángulo que tenemos. Ok, ahora voy a borrar todos estos que tenemos para crear la última forma de rectángulo que tenemos aquí, que es un paralelogramo. Tenemos el primer punto que va a ser una esquina, segundo punto sobre la misma horizontal o vertical, como quieran, y el tercer punto va a ser la diagonal a la que esté inclinado su paralelogramo. Muy bien, básicamente esas son las formas de crear un rectángulo. Ya vemos que tenemos varias. Ahora pasaremos a otro tipo de operación, que es un arco. Los arcos se pueden crear por medio de un centro a los extremos, dando primer punto como el centro del círculo, que en este caso va a ser solamente una parte del círculo formando un arco. El segundo punto va a ser marcar el inicio del arco. Y el tercer punto que se marca es donde van a querer que termine ese arco, generándolo de esta forma. Otra forma que tenemos para crear este arco es un arco tangente, para el cual necesitamos tener una línea recta primero. Creamos una línea recta, la terminamos, damos escape para deshacernos de esta operación y ahora creamos el arco de forma tangente. Damos clic aquí y lo creamos de la forma que nosotros queramos, hasta donde arrastren, hacia donde lo necesiten.
De esa forma se crea un arco tangente. Igual se puede hacer de cualquier esquina, simplemente lo que marca ese arco es que tiene una tangencia con la otra línea que estamos marcando. Eliminamos todo lo que tenemos en pantalla. Y ahora tenemos el arco de 3 puntos. El arco de 3 puntos no vamos a indicar el centro como tal, sino simplemente una parte donde van a estar pasando, teniendo como primer punto la parte inicial, como segundo punto la parte final del arco y como tercer punto el centro del arco, por así decirlo. Más bien sería como que el volumen que va a tener el arco, y podemos modificarlo al gusto, como podemos ver aquí. Esa es la tercera forma de crear un arco. Ok, lo borramos ahora. Tenemos la operación de elipse. Para crear un elipse, igual basta con dar clic y vamos a tener que marcar el centro. A continuación, el radio de la circunferencia y después el radio que va a tener el ancho del elipse. Recuerden, lo pueden modificar a todo su entero gusto. Igual borramos la operación. Y ahora tenemos una ranura de arco centro extremos. Bueno, dependiendo de cómo tengan la configuración, les puede salir como primero ranura de arco centro extremos o una ranura recta. Tenemos 4 opciones. Esta ranura recta primero nos va a marcar el centro de uno de los arcos que va a tener, marcando la parte central con el segundo punto y como tercero el ancho que va a tener. Y ahí lo tenemos. Es la siguiente forma que tenemos para realizar una ranura. Damos clic a esta segunda. Es marcando desde el punto central de las horizontales o de las verticales. Y de ahí vamos a extender, en vez de marcar como tal al inicio la parte del arco que nos marca esta línea punteada, esta vez nos la va a marcar del centro hacia un extremo. La damos hacia donde quieran y el último punto sigue siendo el ancho. Ok, eliminamos estas partes. Volvemos a dar la ranura. Y tenemos dos tipos de ranuras de arcos entre extremos. Esta es una ranura de arco de 3 puntos. Damos el primer clic, nos va a indicar una parte del arco. El segundo clic nos va a terminar donde termina el arco. El tercero, la parte central hacia donde van a querer que tenga más espesor. Y la otra para definir las orillas de la ranura. Y así la tenemos marcada. Y el último tipo de ranura es la de centro extremos. Vamos a marcar la parte central del arco. El segundo punto va a ser una esquina, el tercero donde termina y después el espesor. Con esto ya tenemos la forma de crear directamente los arcos. Los borramos. Y por último tenemos el polígono. Al darle clic a polígono nos va a salir del lado izquierdo un submenú en el cual nos podemos fijar que tiene varios parámetros. Estos parámetros, el principal va a ser el número de lados que vamos a tener. Ustedes lo pueden modificar a su gusto. Pueden ser 5, 6, 7, n lados que quieran que tenga. Simplemente lo escriben y se puede modificar a su gusto. Una vez que se tiene, pueden decir que el círculo que les va a marcar sea inscrito o circunscrito. Como pueden ver en esta parte, donde tengo el puntero, cambia al darle clic a inscrito o circunscrito, para que vean cómo se marca el círculo. Dependiendo cómo lo quieran construir, es como lo van a realizar. Yo voy a usar un círculo inscrito. Damos clic principalmente en la parte central y después extendemos hacia donde queremos el polígono. Y básicamente así lo tenemos creado. Como vemos, aquí está el círculo inscrito
a diferencia de un circunscrito que tiene el círculo por fuera, como lo podemos ver aquí. Básicamente esas son las formas que tenemos de crear estos croquis, de una forma muy sencilla para que sepan cómo funciona cada una de estas operaciones. Bueno, aquí tenemos la opción de redondeo de croquis. Para este redondeo de croquis necesitamos tener ya un croquis creado, el cual puede ser una forma que tenga simplemente esquinas para poder redondearlas. En mi caso voy a hacer un rectángulo, lo creamos y ahora le voy a dar medidas para que podamos realizar ese redondeo. Vamos a darle que este sea de 50 centímetros con una altura de 25. Ya lo tenemos creado. Ahora seleccionamos el redondeo de croquis. El redondeo de croquis se va a aplicar a las esquinas que ustedes vayan seleccionando una por una. Damos clic aquí, aquí, aquí y aquí. En parámetros de redondeo, en la parte izquierda, vamos a tener la medida que le quieran dar a ese redondeo de croquis o esa circunferencia que se le va a dar. Vamos a dejarlo en 5 centímetros y podemos apreciar aquí las líneas amarillas de cómo va a quedar. Aceptamos y como vemos desaparecen las esquinas. Estas simplemente que tenemos aquí son de referencia de las cotas, no es que sigan creadas como croquis, y ya tenemos estas esquinas redondeadas. Básicamente así se utiliza un redondeo de croquis. Bueno, esto ha sido todo por este tutorial. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por visitar Los Ingeniebrios. Los esperamos con la parte 3 para enseñarles a utilizar las demás operaciones que tenemos en esta parte del panel. Siguen siendo tipos de croquisado, pero con unas modificaciones o unas formas de realizar ciertas mallas, por así decirlo, o cierto patrón de líneas, cierto patrón de círculos, y no estar dibujando 20 veces lo mismo. Así que los esperamos en el próximo tutorial.